Continuamos con la segunda parte de economía política. Cuarto. Estamos viendo acerca de las empresas privadas, ¿no? Nos hemos quedado en lo que es la comercial de responsabilidad limitada, si no me equivoco. Vamos a pasar al siguiente paso, ¿no? A la siguiente. A las anónimas, ¿no? Las empresas anónimas. A ver, ¿qué es la sociedad anónima, no? La empresa sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima, abreviatura SA, es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud una acción en capital social a través de títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas. Como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal en las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. La sociedad anónima puede clasificarse siguiendo distintos criterios, según su origen de financiamiento. La sociedad anónima se clasifica en abierta o cerrada. La sociedad anónima abierta es aquella que recurre al ahorro del público en busca del financiamiento, emisión de obligaciones o negociables, o para constituir su capital fundacional, constitución por suscripción pública, o para aumentarlo, emisión pública de acciones. Estas se pueden dar por emisión de acciones en la bolsa de valores. La empresa emite su valor en la bolsa para ser financiada mediante compra de acciones. Constitución por suscripción pública. La empresa utiliza este método para integrar su capital fundacional. Con este procedimiento aparecen los promotores y los jurisdiccionarios. Emisión pública de acciones. Sucede cuando la empresa ya constituida por pacto único debe aumentar su capital. Si los accionistas no quieren adquirir estas acciones, entonces las mismas pueden ofrecerse al público en general. En este caso, la sociedad que nació cerrada se convertirá en abierta. En el idioma inglés, este tipo de sociedad se le llama public company, es decir, que su capital está abierto al público en general. Sin embargo, esto puede ser traducido literalmente como empresa pública, cayendo en una especie de falso amigo, debido a que en el español la palabra pública en sociedades se refiere a que es propiedad del Estado. Otro nombre se utiliza en inglés tal como Publicly Traded Company, o sea, empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Como si, digamos, sea esto del falso amigo, ¿no? Sí, porque digamos también aquí en la empresa hay esto, ¿no? Digamos, un falso amigo es una palabra de otro idioma que se parece en la escritura o en la pronunciación a una palabra de lengua materna del hablante, pero que tienen un significado diferente. En el ámbito de significación, a un falso amigo también se le dice heterosemántico. El propio término falso amigo es un calco semántico del francés faux ami y fue usado por primera vez por Cossey y Tocqueville.
y en su libro Les Faux Amis, Los falsos amigos, las tradiciones del vocabulario inglés, de 1928. Normalmente los falsos amigos son cognados y excepcionalmente pueden ser falsos cognados. Muchos falsos amigos se deben a una etimología común que ha derivado en significados distintos de cada lengua. Los estudiantes de idiomas suelen ser víctimas de las confusiones que producen los llamados falsos amigos, ¿no? Ejemplos típicos son exit en inglés y que significa salida y no éxito. O actual y también en inglés que significa real y no actual. Remove, cuyo significado no es remover, sino quitar. Subir en francés que significa sufrir. Y no subir un nombre también en francés que significa número y no nombre. Guardare en italiano que significa mirar y no guardar. O aceto también en italiano que significa vinagre y no aceite. O Bashir en portugués y galego, que significa escoba y no basura. O mantel en alemán, que significa abrigo. O gymnasium, que significa instituto preuniversitario. Uno de los falsos amigos más frecuentes son las palabras letter en inglés, que ni significa letra, pero también carta. Library, que significa biblioteca, pero no librería. También command, que significa orden o instrucción, pero no comando militar. En el caso de las lenguas similes, como el italiano, existen palabras que se escriben exactamente de la misma forma, pero tienen un significado completamente diferente. Por ejemplo, burro, que en italiano significa mantequilla. Puede ser falsos amigos en muchos pares de idiomas. Un ejemplo particularmente evidentemente del área lingüística eslava es la palabra listopad, que significa noviembre en polaco y octubre en croata. Implicaciones. Tanto los falsos amigos como los falsos cognados pueden suponer una dificultad para estudiantes de idiomas extranjeros, particularmente cuando son idiomas relacionados con su lengua materna, dado que los estudiantes son propicios a relacionar ambas palabras, debido a una interferencia lingüística. Por esta razón, los profesores comúnmente hacen listas de falsos amigos recurrentes para ayudar en cierta medida a sus alumnos. La comedia a veces incluye paronomasías en falsos amigos. Cuando ocurre en demasiadas circunstancias, se produce una cacofonía. Bueno, son más que todo términos así, No, esta de la sociedad anónima abierta, ¿no? Es una empresa de capital abierto, ¿ya? Es una empresa de capital abierto. O sea, digamos, es la compañía que cotiza en bolsa o sociedad anónima de capital abierto. Es un tipo de empresa autorizada a ofrecer en la venta sus títulos, valores, acciones, bonos, entre otros, al público a través de una bolsa de valores o bien ocasionalmente a través del mercado extrabursátil. Desde este punto de vista, equivaldría a lo que se conoce en el derecho continental como sociedad anónima. En algunas jurisdicciones, las empresas públicas de más de un cierto tamaño deben cotizar en bolsa. Una empresa pública puede ser cotizada, o sea, una empresa cotizada o no cotizada. La empresa pública no cotizada, este tipo de empresas no se deben confundir con una empresa pública propiamente dicha, que es aquella cuyo propietario es el Estado. La empresa de capital abierto se forman dentro de los sistemas legales de naciones particulares y por lo tanto tienen asociaciones nacionales y designaciones formales, que son distintas y separadas. Si bien la idea general de una empresa pública puede ser similar, las diferencias son significativas y están en el centro de las disputas de derecho internacional con respecto a la industria y el comercio. A principios del periodo moderno, los holandeses, a ver, ¿no? Vamos a contar un poco la historia, ¿no? Desarrollaron varios instrumentos financieros que ayudaron a sentar las bases de un sistema financiero moderno. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales se convirtió en la primera compañía en la historia en emitir bonos y acciones al público en general. En otras palabras, el BOC fue oficialmente la primera empresa que cotiza en bolsa, porque fue la primera empresa que cotizó en una bolsa oficial. Si bien las ciudades-estados italianas produjeron los primeros bonos del estado transferible, no desarrollaron el otro ingrediente necesario para producir un mercado de capitales en toda regla. Los accionistas corporativos, como señala Edward Stringham, las empresas con acciones transferibles se remontan a la Roma clásica, pero por lo general no eran esfuerzos duraderos y no existía un mercado secundario considerable.
Durante muchos años las empresas de nueva creación se mantuvieron en el sector privado, pero realizaron una oferta pública inicial para convertirse en una empresa que cotizaba en bolsa o para ser adquirida por otra empresa, si se hacían más grandes y rentables o tenían perspectivas prometedoras. Más raramente, algunas compañías como la firma de banca de inversión Goldman Sachs y el proveedor de servicios logísticos Unique Parcel Service optaron por permanecer en manos privadas durante un largo periodo de tiempo después de su vencimiento para convertirse en una compañía rentable. No, a ver, durante muchos años las empresas de nueva creación se mantuvieron en el sector privado, pero realizaron una oferta pública inicial para convertirse en una empresa que cotizaba en bolsa o para ser adquirida por otra empresa, si se hacían más grandes y rentables. O tenían perspectivas prometedoras. Más raramente, algunas compañías como la firma de banca de inversión Goldman Sachs y el proveedor de servicios logísticos Unique Parcel Service optaron por permanecer en manos privadas durante un largo periodo de tiempo después de su vencimiento para convertirse en una compañía rentable. Sin embargo, de 1997 a 2012, el número de empresas que cotizan en la bolsa de valores estadounidense se redujo en un 44%. Según un observador, Gerald F. Davis, las empresas públicas se han vuelto menos concentradas, menos integradas, menos interconectadas en la cima, de vida más corta, menos remuneradoras para los inversores medios y menos frecuentes desde comienzos del siglo XXI. Davis argumenta que los cambios tecnológicos como la caída del precio, el aumento de potencia, la calidad y la flexibilidad de las máquinas de control numérico de los ordenadores y las herramientas digitales más nuevas, como la impresión en 3D, darán nueva una organización de la producción más pequeña y más local. Claro.
¿no? A ver. Este tipo de sociedad anónima, la empresa recurre al ahorro del público en busca del financiamiento, emisión de obligaciones negociables o para constituir su capital inicial, constitución por suscripción pública o para aumentarlo, emisión pública de acciones. Estas se pueden financiar por emisión de acciones en la bolsa de valores. La empresa emite su valor en la bolsa para ser financiada mediante compra de acciones. Constitución por suscripción pública. La empresa utiliza este método para integrar su capital fundacional. Con este procedimiento aparecen los promotores y los fiduciarios. Emisión pública de acciones. La empresa ya constituida por acto único debe aumentar su capital. Si los accionistas no quieren adquirir estas acciones, entonces las mismas pueden ofrecerse al público. En este caso, la sociedad que nació cerrada se convertirá en abierta. Las acciones de una empresa, ¿no?, que cotiza en bolsa de negociación, a menudo en una bolsa de valores, ¿no?, el valor o tamaño de una empresa se denomina capitalización bursátil, término que a menudo se reduce a capitalización de mercado. Se calcula como el número de acciones en circulación, en diferencia de las utilizadas pero no necesariamente emitidas, multiplicado por el precio por acción. Por ejemplo, una compañía con 2 millones de acciones en circulación y un precio por acción de $40 tiene una capitalización de mercado de 80 millones. Sin embargo, la capitalización bursátil de una empresa no debe confundirse con el valor justo de mercado de la empresa en su conjunto, ya que el precio por acción está influenciado por otros factores, como el volumen de acciones negociadas. El bajo volumen de operaciones puede provocar precios artificialmente bajos de los valores, debido a la aprehensión de los inversores a invertir en una empresa que perciben como posiblemente carente de liquidez. Por ejemplo, si todos los accionistas trataran simultáneamente de vender sus acciones en el mercado abierto, esto crearía inmediatamente una presión a la baja sobre el precio en el que se negocia la acción, a menos que subiera el número igual de compradores dispuestos a comprar el título al precio que los vendedores se fijen. Por tanto, los vendedores tendrían que reducir su precio o decidir no vender. Por lo tanto, el número de operaciones en un periodo de tiempo determinado, comúnmente conocido como el volumen, es importante a la hora de determinar hasta qué punto la capitalización bursátil de una empresa refleja el verdadero valor de mercado de la empresa en su conjunto. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será la probabilidad de que el valor justo de mercado de la empresa se refleje en su capitalización bursátil. Otro ejemplo del impacto del volumen en la precisión de la capitalización bursátil es cuando una empresa tiene poca o ninguna actividad comercial y el precio del mercado es simplemente el precio que tuvo lugar la operación más reciente, que podría ser días o semanas atrás. Esto ocurre cuando no hay compradores dispuestos a comprar los valores del precio ofrecido por los vendedores y no hay vendedores dispuestos a vender el precio que los compradores están dispuestos a pagar. Si bien esto es raro cuando la empresa cotiza en una bolsa de valores importante, no es raro cuando las acciones se negocian en mercados extrabursátiles, dado que los compradores y vendedores individuales necesitan incorporar noticias sobre la empresa en sus decisiones de compra. Un valor con un desequilibrio de compradores o vendedores puede no sentir el efecto completo de las noticias recientes. De ahí tenemos la sociedad anónima cerrada, que es aquella que no recurren al ahorro público para formar su capital fundacional o para aumentarlo. En estas sociedades el capital se nutre de los aportes que integran o suscriben los fundadores al celebrar el contrato social. En otras palabras, la obtención de este capital es enteramente privada, ¿no? Ya queda, digamos,
Este tipo de sociedad anónima cerrada, el SAC, ¿no? Para ello debe tener en cuenta que en Perú existen 5 tipos de empresas, ¿no? Sociedad anónima, ¿qué es una sociedad anónima cerrada? Es aquella que está creada a 20, quienes se conocen entre sí y pueden ser de familiares. Es la más recomendada para la constitución de una empresa familiar, ya sea chica o mediana, debido a que es una figura dinámica, ¿no? Digamos, se forma gracias a los aportes de los socios. Las acciones representan una parte proporcional del capital y son negociables. Los socios no responden personalmente por las deudas sociales. La disolución. La sociedad se disuelve por el vencimiento de su plazo de duración, conclusión de su objeto social, acuerdo adoptado con arreglo al estatuto y otras formas previstas en la ley. ¿Cómo constituirla? A ver, ¿cómo creen constituir una empresa de sociedad anónima cerrada? ¿Cómo creen que se constituye una sociedad anónima cerrada? Pues, para constituirla, ¿no? Elegir el nombre. Para evitar que el nombre a escoger esté tomado por alguien más, se recomienda hacer una búsqueda en registros públicos, incluyendo una reserva del nombre que va a poner su empresa. Capital y acciones. El capital es definida por los aportes de cada socio. Se deben registrar ¿no? En el registro de matrícula de acciones. Los socios, si quiere constituirla con otra persona, es la más recomendable, ya que se requiere a un mínimo 2 y máximo 20 socios. La organización debe establecer una junta general de accionistas, una gerencia y un directorio. Este último es opcional. El gerente general debe tener en claro cuáles son sus facultades. Los beneficios. Debido a que en este tipo de sociedades las cualidades personales de los socios tienen una especial validez, el factor personal supera el factor capital. El contar con 20 socios como máximo no implica que vea limitada su posibilidad de manejar grandes capitales. Al no contar con un directorio, las atribuciones de representación legal y de gestión de la sociedad recaen en el gerente general, quien debe tener facultades para liderar una empresa. Y sociedad anónima abierta, a ver, no para no decirle no, que no se lo creen. Todos ustedes son libres de crear, digamos, con el tiempo, si desean. A ver, ¿no? En la sociedad anónima abierta,
abierta, ¿no? Más que todo, según el artículo 249 de la Ley General de Sociedades, la sociedad anónima puede ser abierta cuando ya se ha realizado la oferta pública inicial de acciones o bonos convertibles y cuenta con más de 750 socios. Por su parte, cabe mencionar que los socios no responden con su patrimonio personal. Asimismo, cabe mencionar lo siguiente. Órganos administrativos. Uno de los requisitos para formar y o crear una sociedad anónima abierta es la que debe tener una jerarquía empresarial compuesta por una junta general de accionistas, un consejo de administración y una dirección. Capital social. El capital de la empresa está dividido en acciones y consiste en aportes del capital de los socios, que pueden ser bienes y o efectivo. Las actividades. Puede realizar diversas actividades legales sin restricciones. El régimen tributario, dependiendo de la actividad, se puede acoger al régimen general, régimen especial o régimen de impuestos sobre la renta, MIPE. La minuta de constitución de la empresa es un documento que contiene la intención de ser constituida. Aquí se explicará detalladamente el tipo de sociedad a constituir, los datos de los socios o accionistas, los estatutos sociales y sus respectivos estatutos sociales, ya sean inmobiliarios o monetarios. Las características de una sociedad anónima abierta son, bueno, es una empresa que emite principalmente acciones o bonos convertibles, con más de 750 accionistas. Fíjense, bueno, 750 accionistas, o sea, y más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas. Su denominación social es seguida de las palabras Sociedad Anónima Abierta o SAA. Cuenta con una jerarquía empresarial y comprendida por una junta general de accionistas, directorio y gerencia. La duración de dichas sociedades puede ser determinada o indeterminada, dependiendo de las condiciones que determine la Junta General de Accionistas. Como empresa abierta, los socios pueden vender libremente sus acciones y la empresa puede emitir acciones públicamente. Permite importantes flujos en la de capital. La regularización puede beneficiarlo económicamente. Acceso a préstamos, arrendamientos. Permite obtener fondos de muchas personas sin tener que conocer sus características personales. Fíjense, bueno, todo lo que causa. Permite importantes flujos de capital. La regularización puede beneficiarle económicamente, acceso a préstamos, arrendamientos. Permite obtener fondos de muchas personas sin tener que conocer sus características personales. ¿Cuáles son las desventajas? Las sociedades anónimas abiertas son más rígidas, complicadas y estrictas en la gestión de sus operaciones, lo que dificulta su flexibilidad en el desarrollo. Las decisiones tardan mucho en aceptarse, porque la decisión primero debe recabar la opinión de la junta de accionistas, ¿no? Bueno, diferencia entre anónima abierta y cerrada. La anónima abierta, la SA, cotiza en bolsa de valores, mientras que la SAC no cotiza en bolsa. Deben convocarse en asambleas por publicaciones. Puede prescindirse de las publicaciones. No admiten un administrador único. Puede tener un único administrador en la cerrada. En la abierta necesitan recurrir al público para su financiación. No tienen que recurrir al público para su financiación. Mientras que la abierta es más de 750 accionistas, mientras que la cerrada es de 2 a 20 accionistas. Grande, ¿no?
Ahora, ¿qué son las empresas estatales? A ver, ¿no? ¿Qué creen que sean las empresas estatales? ¿No? Si ya vimos las privadas, ¿qué serán las empresas estatales? ¿No? A ver, más o menos, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Qué serán las empresas estatales? ¿Qué serán las empresas estatales, no? Claro, ¿no? Del Estado. Una empresa pública, corporación pública o empresa estatal o sociedad estatal es aquella que es en propiedad del gobierno, sea esta nacional, municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. Sin embargo, la Unión Europea define una empresa pública como cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen. Este concepto no se debe confundir con la public company de algunos países de habla inglesa. En el caso de darse la propiedad parcial de la entidad, el criterio a seguir para determinar si una empresa se considera o no pública no es el tanto porcentaje de acciones en poder del sector privado, como el control efectivo que el Estado tenga sobre el proceso de toma de decisiones de la empresa. El elemento crucial en la empresa pública es la capacidad del Estado para ejercer presión política directa en la compañía. El accionista mayoritario es el Estado, con unos objetivos que pueden ser muy diversos y los que es más cambiantes con el proceso político. En opinión, J. Carver, hay muchas similitudes entre las grandes empresas privadas y las grandes empresas públicas. La gran mayoría de los estados del mundo controlan empresas con diferentes fines, a partir del fin existencial de toda empresa de maximizar utilidades, que pueden ser proveer servicios públicos, incentivar la producción del país o generar empleo, por nombrar algunos. ¿Cuál creen que sean los objetivos de la empresa pública? A ver, ¿no? ¿Cuál creen que sean sus objetivos? La existencia de empresas públicas en economías de mercado se ha justificado tradicionalmente por la insatisfacción de los responsabilismos de la política económica, con los resultados generados por el mecanismo del mercado. Sin embargo, es importante distinguir dos vertientes claramente diferenciadas en dicho argumento. Por un lado, se puede considerar la empresa pública desde la perspectiva de la reacción del Estado ante determinadas ineficiencias del sistema del mercado al asignar los recursos productivos. Se trata de los conocidos fallos del mercado. En otro ámbito, debemos considerar la utilización de la empresa pública como instrumento a la disposición del Estado para corregir las asignaciones del mercado que, desde posiciones políticas diversas, pueden considerarse no equitativas o acordes con la elección social. La empresa pública precisa conocer claramente cuáles son los objetivos de índole social que se esperan lograr mediante su actuación, qué contraprestación social va a recibir por atender a esta finalidad y qué indicadores van a ser utilizados por la sociedad para medir los logros que se deben realizar. Los cuatro objetivos básicos que deben alcanzar las acciones de la empresa pública son efectos sobre la distribución de la renta, efectos macroeconómicos, eficiencia económica y rentabilidad. La rentabilidad, ¿no? A diferencia de la empresa privada en la que el objetivo es la maximización del beneficio, la empresa pública en principio no tiene una especial consideración. No obstante, el cambio que se viene experimentando a esta materia es notable, a diferencia del criterio estricto del beneficio. En el caso de la empresa pública,
Resulta más apropiado hablar de excedente comercial bruto para estimular la eficiencia tecnológica y directiva. Este concepto abarca los conceptos de intereses, amortización y beneficios, permitiendo al Estado conocer qué necesidades financieras presentan cada una de las empresas públicas. La búsqueda de la rentabilidad por parte de la empresa pública se contempla también como un medio de estimular la eficiencia tecnológica y de gestión. De esta forma sabemos que si una empresa busca maximizar su beneficio, ella le exige que se minimice sus costes para cualquier nivel de output. Sin embargo, el objetivo de la maximización de beneficios se ha rechazado explícitamente para las empresas públicas, puesto que en general gozan de poder monopolístico en al menos algunos de los mercados en que se suministren sus productos. Desde un punto de vista financiero y económico, los fondos que financian la inversión de la empresa pública provienen de dos fuentes, sus propias reservas y de las aportaciones que realiza la hacienda pública. Esta, por su parte, obtiene los fondos principalmente de los excedentes brutos comerciales de las empresas públicas, de los impuestos y de otras fuentes. Por ello, conocida la inversión que tiene que realizar una empresa pública cuanto menor sea su excedente. Mayor tiene que ser la tributación y la financiación externa, es decir, que no tiene tanta trascendencia como se divide al excedente entre intereses, amortización y beneficio, lo que importa en su cuantía total. La empresa pública suele actuar sobre la renta de los consumidores, garantizando un determinado nivel de prestación del servicio, más elevado o bien aplicando un sistema de precios políticos que posibilita una efectiva distribución real de venta. A no ser que resulte perversa la distribución de la carga impositiva que facilita la financiación del déficit que se incurre, ¿no? Este modo de actuación es la que tradicionalmente viene a aplicarse al transporte colectivo. La ordenación de preferencias en este terreno acostumbra a vencerse a favor de la distribución y en contra de la rentabilidad, con argumentos que incluyen también costes privados y sociales de la congestión. El riesgo más grave que se incurre en este caso radica en que si no se especifica muy claramente la cuantía de la subvención y cómo va a satisfacerle la cantidad de déficit puede hacerse absolutamente inmanejable, lo que afecta de forma definitiva también a la eficiencia tecnológica y de gestión. Bueno, nos quedan pocos segundos, espero que les vaya bien en estos días. Cuídense, nos vemos el día miércoles.